Ajá. Te, te voy preguntando, te comento. Eh, a ver, me presento. Me presento. Mi nombre es McDouglas, su entrevistador. Estoy hablando con... Gorky Largo es mi nombre. Excelente. Gorky Largo. No, no la base tan formal. Mira, eh, me gustaría saber un poco, brevemente, sobre tu formación, tu experiencia en la enseñanza hacia los jóvenes, niños y adolescentes. Bueno, yo soy profesor de estudios formales, profesor de educación musical. Estudié en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el pedagógico, conocido popularmente, que es una universidad que se dedica en el 99% a tener solo carreras destinadas a la pedagogía en educación. O sea, a la pedagogía y a las áreas de educación. Ok. Luego yo tengo una formación semi-informal en instrumento como guitarrista y como violista, y digo semi-informal porque sí estudié en la Universidad de Chile guitarra clásica, lo que pasa es que no terminé la carrera. Y informal en viola porque he estudiado con profesores que son profesores universitarios, pero de manera particular, con el mismo rigor universitario, pero no... Claro. Han sido como un complemento a mi formación de profesor de música. Y actualmente, desde hace un par de años, estudio dirección orquestal eh, en cursos. La dirección se puede estudiar tanto como un postítulo como en cursos muy puntuales que se hacen semanas intensivas de trabajo. Y dentro de ese espacio, mi profesor es, dentro de todos los profesores que he tenido, digamos, la persona que yo reconozco como profesor y que él me ha entregado la mayor cantidad de herramientas es Rodolfo Fischer, que es un director chileno-suizo que vive allá, en Suiza. Y quizás lo más importante es una pasantía que he hecho en Basel y Málaga de dirección orquestal. Excelente. Em, ¿Estás grabando? yes, sí, aquí está. Sí, así que tranqui. Mira, en todo este proceso, en base a todos tus estudios, ¿no? Cuando saliste al campo laboral a estar dando clase a los estudiantes, Ujú. eh, ¿cómo fue, eh, maneras de cómo llegarle, toda la información que tú recopilaste a ellos? A ver, es que yo en realidad empecé al revés. Yo empecé haciendo clases a los 18 años antes de estudiar. Teníamos un grupo de personas que íbamos a hacer reforzamiento escolar en vacaciones de verano y de invierno al campo, en Concepción, cerca de Concepción. Y yo era profesor de matemáticas en esa época. Eran escuelas populares, por lo tanto era educación informal, pero era una escuela que tenía un levantamiento de porcentajes de evaluaciones de nota muy alto. Los niños que Ok, estaban en el proyecto, que fue permanente, duró como 2 o 3 años, pasaron a tener un porcentaje muy alto de crecimiento en notas. Entonces yo empecé a hacer clases antes de tener ningún tipo de pedagogía y luego decidí que tenía que hacer eso más en serio y estudiarlo. ujú, Y esa impronta como de hacer sin tener tantas herramientas me hizo darme cuenta que para mí por lo menos muchos elementos del cómo entregar un contenido o muchos elementos del cómo entregar una información son más importantes que la información misma. No tanto como que yo recabé, como la pregunta por ahí, ¿no? ujú. Cierta información y después la transmití. No, en realidad lo que para mí lo que me he ido dando cuenta es que es más importante el cómo uno entrega el mensaje y más que, incluso más que cómo uno entrega el mensaje, el cómo uno hace una representación real y honesta de la forma en la que está tratando de entregar el mensaje. No sé si se entiende, ¿no? Es como, si yo entrego un mensaje diciendo que lo que yo enseño es muy entretenido, es porque honestamente para mí ese algo es muy entretenido y honestamente creo que muchas otras personas pueden, Ok, si se les muestra de la manera que pueda pensarlo. Si yo pienso que en el caso de la música en particular, cualquier persona puede tener un buen resultado musical, es ujú, porque es algo que honestamente lo pienso y el enfoque va hacia allá. No de si yo le enseño a poner bien o mal los dedos. ya, Y eso me di cuenta antes de estudiar. Luego, mientras estudiaba más en la universidad, ujú, un poquito tarde, 23 años creo, trabajé en la cárcel en un centro de internación provisoria que es un, no es una cárcel como tal, pero es un recinto cerrado donde los niños están privados de libertad,
Lo que pasa es que en vez de tener gendarmería tienen distintas organizaciones que en ese tiempo era Sename, a cargo y resguardo de ellos y un perímetro de gendarmería, Ujú. pero en lo práctico viene a ser una cárcel. Yo trabajé ahí 4 años casi y eso también me hizo como reforzar esta idea de que ahí también hice ya talleres de música de distintos tipos, reforzamiento escolar de nuevo. Y ese reforzamiento escolar terminó mi último año siendo en realidad preparación para estudiantes para la PSU, con el objetivo de que sacaran un porcentaje de puntos que les permitiera postular a gratuidades obviamente no enfocado en una excelencia académica, sino que pudieran ingresar Claro. a un técnico, por ejemplo, que estuviera financiado sin que... Súper. Como un poco rescatando todo lo que me has Ujú, comentado, es que como la forma de transmitir ese mensaje o de ujú. enseñar es hacer visible eh, y alcanzable, ¿no? El claro ejemplo que me acabas de dar, que fue, si yo les digo a los estudiantes que la música es entretenida, es bacán, eh, Es porque yo lo es siento, claro. porque, claro, Sí, o sea, en el fondo, creo que el kit del asunto es el cómo entregamos la información y el cómo somos nosotros como profesores es mucho más importante. Claro, hoy por hoy yo estoy en un lugar súper privilegiado para enseñar, porque estoy en una academia que si bien es parte de una dirección de educación municipal, ujú, los niños vienen porque quieren. Hay una exigencia muy grande en la academia, pero llegan con una voluntad personal. Ahora yo trabajo en un colegio igual, ya, eh, que hacemos una suerte de taller que es obligatorio, ujú, eh, pero yo creo que en esencia eso no cambia. Claro, lo que te contaba en ese proceso es que yo estudié, o sea, yo estudié clases de algo, estudié, luego salí de la universidad y una vez salí de la universidad, ujú. recién me llegó esto de las orquestas y ahí me puse, por eso me puse a estudiar dirección. Entonces, fue como 10 años después, en realidad, que es hoy por hoy que podría decir que lo que enseño hoy ya tengo cierto grado de conocimiento. Y mira, esa manera de como has comentado de enseñar, Ujú. eh, ¿cómo ha sido la efectividad? ¿Cómo has visto tú el resultado, el impacto al aplicar ese método? Con lo que me has comentado, ¿ya vienes desde antes, desde los 18 más o menos? Sí, pero mira, si quise resumirlo lo que estoy haciendo ahora. Ujú, Eh, yo creo que, bueno, yo estuve muy pegado con con distintas vertientes. Yo creo mucho en la postura de Maturana, de la relación entre la educación y el amor y el cariño real. Yo trabajé en un colegio Waldorf también, lo que me daba herramientas como que tenían que ver con lo lúdico, con el juego, ujú, con ciertos formatos de inicio, de cierre. Entonces, yo no sé si hay un método como tal que yo ocupe, pero sí he tenido la oportunidad de saber de muchas áreas. ujú. La cárcel, yo trabajaba con unos equipos increíbles, ¿cachai? De educación, que si bien era un colegio dentro de la cárcel, era educación no formal. Entonces, claro, me preguntas por un método, yo no sé si tengo un método. Lo que sí te puedo dar ciertos tópicos que yo sí o sí ocupo. Sí. Primera cosa eh, es que yo trato al estudiante como una persona y no como un niño, que quiere decir que él no tiene eh, una capacidad de voz, de voto. Yo creo que sí la tienen, siempre. Obviamente es un colegio súper difícil porque estáis con 40 personas, pero se puede hacer. Sí. Segundo, y eso trato que esté siempre. Segundo, sí creo mucho en un formato. O sea, para que haya una buena clase tiene que haber un inicio, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un final, tiene que ser muy ágil. O sea, quedarse 10 minutos callado, quedarse 2 minutos escribiendo en una pizarra es horrible. Yo no creo que ningún ser humano pueda estar sentado 8 horas al día mirando para adelante. Con naturalidad, creo que no es natural. Ujú. Entonces la sala es una... La sala del colegio es una suerte de mini obra de teatro donde hay que estar todo el rato muy ágil entre un tema y otro, muy ágil moviéndose, muy ágil en resolver las interrupciones de una clase, tener muchas herramientas para resolver las interrupciones de una clase. Y luego creo que los niños tienen un rol de músicos en la música que hace que puedan tener cierta exigencia y creo que todos pueden cumplir con esa exigencia. Eh, Creo que ese es otro tópico. O sea, por un lado, honestidad y confianza. Segundo, que sea una clase ágil y pensada con una estructura. Y tercero, que hay que ser exigente. Como hacer música sin exigencia
es muy fome porque entonces la otra persona nunca va a tener una herramienta de decir, yo pude lograr esto que es muy lindo, que es generar una herramienta artística para mostrársela a otras personas. Entonces, esos tópicos yo trato de mantenerlos hoy por hoy en cada cosa que hago, tanto en la academia como director, en las orquestas como director también y en los colegios como profesor. No sé si eso responde del todo la pregunta. Si no, No. puedes recordarme la pregunta. Mira, no, la verdad, bastante completa. Entre la conversación se han respondido varias que creo que no hace falta Repreguntar. repreguntar. Y rescatando un poco lo que me has comentado, rescatar algo muy importante que escuché ya lo último, fue que comparto el mismo hecho de que los estudiantes, ¿no? Proponerle de alguna manera esas metas a lograr, que luego esa exigencia también eh, da la satisfacción en cumplirlas y en lograrlas. Mira, continuando un poco, eh, me habías dicho que, y algo que también igual comparto, que en salas de clase o en una clase que cuando tú vienes con un formato de inicio, desarrollo final, entre medio, ese bloqueo, esos desafíos eh, hacen que volver a retomar el hilo de la clase a veces sea complicado. Pero en todo este proceso, en los últimos tiempos, dando clase en la orquesta, clases particulares, en el colegio, eh, estos desafíos, ¿cuáles han sido o cuáles son los más repetitivos? Desafíos habituales de mi área, lograr resultados bellos. Como te decía recién, como si yo quiero hacer cualquier elemento artístico, los elementos artísticos son, o las disciplinas artísticas son expresiones. Por lo tanto, no es necesario que sí o sí tengan una calidad determinada en un proceso educativo, pienso yo. Pero la música sí tiene un estándar que todo el mundo puede reconocer. O sea, cualquier persona, aunque no sea muy afinada a ella misma, sí puede reconocer que alguien está desafinado o que una obra está desordenada. Cuando uno entrega un mensaje con niños, un mensaje que está realizado a través de un canal artístico, ese mensaje siento yo que pierde potencia si no tiene un mínimo de estándar de calidad, porque la gente lo recibe distinto y porque los niños y las niñas lo viven distinto. Ujú. Entonces, para mí el primer desafío es que haya un estándar para lograr un resultado que sea una suerte de logro para las personas que lo están realizando. Sí. Sin que que esa exigencia sea muy grande, pero que no sea abusiva. Siempre es un límite difícil, como hasta qué punto los niños se siguen entreteniendo con esa exigencia o siguen considerando que es válida y que les gusta igual, porque igual van a llegar a un resultado. Claro, no sé, en la academia, por ejemplo, que yo dirijo, en la orquesta, ellos vienen con ese enfoque y eso es un poquito más fácil, pero en un colegio no. Ujú. O en experiencias anteriores, en la misma cárcel, es como, había que lograr un estándar para que los locos que estaban en la cárcel dijeran, oh, pese a que yo tengo toda esta carga cultural y a que hice esto que no está bien, qué sé yo puedo lograr cosas, yo puedo ir por otro camino. No necesariamente eso te va a cambiar tu vida, hay un contexto sociocultural que uno no puede hacerse el loco, pero el hecho de que tú tengas un momento de decir, yo fui capaz de lograr esto, cambia todo. Entonces, el primer desafío es lograr que haya un estándar, como que suene lindo, que hagamos música y que suene lindo. El segundo desafío es siempre mantener la motivación de la mayoría de las personas o de todas las personas. Creo que la única manera de lograr eso es conocer a cada uno de tus estudiantes. Eh, Creo que eso lo aprendí mucho cuando trabajaba con los colegios Waldorf. La importancia de cada estudiante y todo lo que conlleva su vida y su espiritualidad y su manera de ver las cosas, su manera de ver la vida, su condición real, dónde vive, cómo se levanta, cuánto desayuna. Saber cada detalle, y eso en un colegio no es mucho más difícil que en la academia, pero se puede. Un esfuerzo por parte de los profesores. Pero eso lleva a que todo el mundo se mantenga en un ánimo alto. Entonces, tanto el ánimo alto como el conocer creo que son desafíos constantes. Y en el caso de las cosas artísticas, como
que son por inscripción voluntaria, Ujú. la no deserción. La deserción es un gran elemento a vencer siempre. Son las problemáticas principales que yo he visto. Y hoy por hoy creo que, o mientras más pasa el tiempo, yo ya llevo haciendo esto casi 20, no, más, 22, 21 años llevo de profe. Ok. Creo que lo que veo que se acentúa cada año es que los niños y las niñas quieran replicar lo que aprenden en un espacio luego en su casa y que den un tiempo de su vida para hacerlo, como la constancia. Creo que esa es otra cosa que cuesta caleta. Mm. Excelente, excelente. ¿Vamos? Súper. Eh, Mira, en estos tiempos, ¿crees tú que puede haber una innovación, unas nuevas maneras de implementar todo lo que nos rodea actualmente eh, para un mejor resultado? Un resultado eh, que antes no se podía ver. Pregunta más formulada. ¿La innovación en la pedagogía ha incorporado en su enseñanza de artes musicales? Esa es una. O la otra puede ser, ¿cómo crees que la tecnología puede influir o mejorar en la enseñanza de las artes musicales? ¿Me puedo leer? Sí, sí, sí. ¿Cuál es? 5. Eh, sí, ahí. ¿Cómo puede? Ya. No sé si he implementado directamente innovaciones pedagógicas. Yo creo que para mí la innovación tiene dos grandes aristas. La primera tiene que ver con la implementación metodológica de cosas, ¿cachai? Como salió un ETIC, salió un método nuevo, salió un librito nuevo que no ocupábamos, salió una tecnología que después podemos hablar un poquito de eso. Ujú. Eh, en mi desempeño creo que he podido estar en montones de seminarios, de cursos, de recursos, de cosas que me hacen como lo más holísticamente posible, o sea, como tomando lo mejor de todo, Ujú. meter un poquito de cada cosa. Y no sé si eso hace que sea más innovador, porque por ejemplo, claro, a lo mejor es innovador en un colegio plantear que tenemos que fijarnos cómo juegan los niños en el recreo, así como, pero eso lo hacen Ujú. los Waldorf desde que se crearon. O que puede ser súper novedoso enseñar las disciplinas de un colegio a través de la interrelación de materias, ¿cachai? Como por Ujú. decir algo, si Ujú. en historia estamos pasando Grecia, que en música cantemos canciones griegas, ¿cachai? Y luego en inglés los textos vayan unidos. Pero eso es algo que se hace en otro formato. Em, yo creo que uno de los grandes problemas de la pedagogía hoy por hoy es que los profesores estamos muy poco preparados, muy poco preparados. Mm. Em, y ciertas expertices en no encuentro a nuestra como disciplina puntual, que en mi caso es la música. Nuestras expertices pedagógicas son muy, 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 muy básicas. Lo que te enseñan en la universidad es insuficiente y el tiempo que ocupa ser profesor la cantidad de inversión que habría que hacer para que esto no fuera y la cantidad de tiempo y la realidad de los profesores hace que no sea así, que no puedes estar formándote todo lo continuamente necesario que debería ser un profesor en un país donde la educación tuviera otra característica, otro desarrollo y otro estatus. Mm. Entonces yo no sé si yo enseño con algún método súper novedoso, eh, hablando de esto que tiene que ver como con la metodología y los formatos de enseñanza. Ujú. Lo, las discusiones pedagógicas de los paradigmas que se ocupan hoy día para enseñar, como Ujú. de la base que uno, son antiguas. Y siguen habiendo algunas incluso más antiguas, como no es que cambie tanto, no es que cambie tan rápido. En la educación musical, en particular, Sí. eh, las grandes corrientes musicales son súper antiguas, las instrumentales por lo menos. Suzuki tiene más de 100 años, Kodai, Orff,
Son cosas que se siguen enseñando porque de alguna manera siguen siendo novedosas y te aseguro que montones de profesores de música no las tienen. Montones de profesores de música no han tomado un curso Kodai, montones de profesores de música no han tomado un curso eh, o no se manejan con Dalcross, ¿cachai? Incluso los profesores cuando enseñan un instrumento puntual, no es que estén al corriente con el último libro que salió con un, ¿cachai? Ujú. Siguen enseñando con libros que tienen 300 años y que no son para niños. Y si tenéis suerte te enseña con uno hace 20 o 30. Eh, Hoy por hoy lo que a mí me ha gustado mucho es la inclusión de, que no sé si es innovador porque es muy antiguo, pero es la inclusión de elementos de enseñanza musical que tienen que ver con culturas tradicionales y con otras culturas en realidad. Entonces, como cómo Ok. entender ciertas enseñanzas a través de cómo hacía la música eh, en Angola, ¿cachai? Sí. O cómo se hacía la transmisión oral en Chile, ¿cachai? O cómo, por qué la música andina tenía esta manera de Sí. enseñarse música. Yo creo Sí, que sí. aplicar esas cosas que son muy antiguas en realidad, y elementos chiquititos, como digo, no es que uno haga un método completo, pero saber cosas de la historia musical, sobre todo la historia popular, y como de formatos, y saber metodologías y formatos de la educación musical académica, Ujú. te hacen tomar pequeñas cositas. Creo que hoy por hoy el mejor método innovador que conozco y que me gusta mucho su orientación es la metodología Gordon, que no es un método como tal, sino que es un compilado de muchas cosas con un enfoque muy, muy interesante. Pero no sé si es como algo que yo aplico constantemente. Como te digo, uno va leyendo, uno va estudiando. Sí. Yo he tenido la suerte de, como no trabajo solo en colegio, poder tener una suficiencia de tiempo que me permita seguir estudiando constantemente. Pero no sé si es en eso hay innovación. Innovación. Ahora, una cosa es eso, como el método, y la otra cosa, como te decía, es la innovación quizás de... Implementos, tecnología. no, hablando de la tecnología aparte, no, como del trato con los estudiantes. Ujú. Yo creo que el cambio grande de paradigma que debería pasar es que los estudiantes son personas activas en su proceso educativo, no son eh, un contenedor que necesita recibir la información. Y esto tampoco es nuevo, esto ya lleva décadas en la discusión pedagógica. Lo que pasa es que en un colegio cuesta mucho implementarlo. Eh, pero yo creo que se logra con cosas sencillas, como desde decidir elementos de la clase, contenidos, formatos, hasta conversar con ellos en el ámbito de lo que estáis haciendo. Claro, y más allá de la información que tú puedas recibir como profesor, más allá de la información que le transmitas a esos jóvenes, tiene, como dicen acá, una harta pega como profesor, el, que lo has recalcado mucho y me consta, yo aquí, estudiante en Chile, por lo menos, Sí, de colegios públicos, municipales, a colegios privados, ¿no? sí. Que eh, de- influye mucho el esmero que le coloca el De acuerdo. profesor, igual en el ámbito de la música Sí. o en todo lo que tú quieras aprender, influye mucho el estar ahí con el estudiante, el La preocuparse impronta del y... profe. Sí, lo que pasa, lo difícil de eso es que dejáis en manos de una cosa anímica personal algo que debería ser técnico y que debería tener como un seguimiento, Ujú. una manera de pensarse, un jefe, un OTP, un director, lo que sea que esté a cargo que se preocupara de que eso pasase. Pero en Claro, realidad hoy por hoy los profesores no son muy bien pagados, no son terriblemente pagados, pero ganan mucho menos que otras profesiones, tienen una sobrecarga gigantesca de cantidad de claro. estudiantes. Entonces es muy difícil que todo el mundo, cada uno tiene su situación personal, Sí, además, sí, sí. como entre familiar, de casa, qué sé yo. Es muy difícil que todo el mundo esté con esa misma disposición. Y en realidad eso para mí es lo que habría que lograr, y eso sería una innovación gigantesca. Como cómo cuidamos el bienestar y la preparación técnica de los profesores, que es muy pobre en general, para que eso se reproduzca en los estudiantes el mismo bienestar y la misma alegría. Mm. Estudiar con alegría y con ganas es terriblemente importante. Que la autoridad, que tu profesor sea una autoridad amada,
que tú le tengas respeto no porque te va a notar, no porque sino porque le tienes cariño y porque entiendes que el loco sabe cosas que tú no sabes y que te las puede entregar y que confías en eso. Yo creo que eso es más innovador, pero no, que no es tan innovador, lo que hace es que no se hace porque es peludo implementarlo así. Sí, sí, sí. Pero yo que tengo la suerte de trabajar en espacios donde es un poco menos difícil de lograrlo, trato de que así sea, ¿no? Tampoco sé si lo logro. Es Ujú. importante que hayan verificaciones constantes para eso, y que a veces son verificaciones tan sencillas como hablar con los estudiantes o generar herramientas anónimas para que los estudiantes puedan opinar sin problemas si es que son más tímidos, si es que, qué sé. Pero bueno, en el fondo para mí el resumen es como, no es tan innovador lo que es innovador, existe hace mucho tiempo, lo que pasa es que es difícil de implementar. Implementar, Y sí. yendo como al otro área que sí tiene que ver con la tecnología, creo que es una maravilla, creo que es difícil para muchos profesores después de cierta edad que entiendan la cantidad de herramientas que hay, pero hoy por hoy el acceso a la información es gigantesco y el acceso de los estudiantes a la información es igual de gigantesco. Y a veces cosas que se nos hacen súper cotidianas como YouTube es una herramienta que puede ser potentísima, es increíble. Y por hablar de una, y hay, obviamente hay tecnologías muchísimo más interesantes, considerando que la mayoría de las personas tienen un celular en su casa. Eh, yo no ocupo una tecnología en particular, creo que en eso me quedo bien atrás también, pero de nuevo, hasta lo cotidiano es una implementación que de repente, bueno, ahora todos podemos tener un afinador en un celular, todos podemos tener un metrónomo. Si tú quieres aprender un instrumento, hay montones de aplicaciones que te enseñan el instrumento Sí. sin pagar nada. Si no, está todo en YouTube. Como... Sí, Igual, si tú sí, le sí. enseñas a las personas a buscar cosas claras y a saber filtrar elementos en YouTube o en Google, como tenéis un acceso a una información gigantesca. Y luego hay montones y montones y montones de programas que hoy te facilitan la vida. Si querías hacer una exposición más bonita, tenéis Canva. Si queréis hacer juegos, tenéis montones de apps que te sirven para hacer juegos con Sí. los chiquillos. Eh, o sea, hiciste estas bandas virtuales en tu celular. Como... Yo no las ocupo tanto porque mi actividad, como hoy, quizás he potenciado más las otras cosas de las que hemos hablando, pero lo que hay y lo que uno puede ocupar es, sí, increíble. Ujú. Sí, alguna vez estuve relacionado, por ejemplo, con la enseñanza de la matemática con una sala sonora, o sea, Mm. de geometría en realidad, donde tú construías matemáticas geométricas, y yo, que esa parte yo no la entendía tanto, porque eso lo hacía otro colega que era matemático, Sí. y nosotros implementábamos que los resultados de como resolución de problemas geométricos o representaciones físicas, ¿cachai? Como Sí. de las figuras mismas, se representaban en una sala que tenía muchos parlantes como en una suerte de óvalo, Mm. y la información y las imágenes, porque también con audiovisual, y unas imágenes que iban pasando, entonces hacían que los niños se fueran como un universo de lo geográfico que tenía sonido. Y eso, claro, yo creo que ese tipo de cosas, que a lo mejor eso puede sonar mucho más innovador, no te explican puntualmente, y en general casi ninguna innovación te explica puntualmente una área determinada o un conocimiento súper necesario. Mm. Es como, al finalmente, si vais a aprender a sumar, igual tenéis que aprender con una hoja de papel y aprender a contar. Claro, Y si vais a desde la aprender a base. leer partituras, igual tenéis que tener un elemento que te diga esto es un do, esto es un reto. Como que igual hay un elemento que no deja de ser muy antiguo, pero que ese tipo de experiencias sí te dan una visión más interesante de decir, oye, esto es muy bacán, quiero seguir haciéndolo, y ahí, luego de esa experiencia, es más fácil que queráis resolver una ecuación en una hoja de papel. Me pasa a mí con otras áreas, qué sé yo. Encontré siempre toda la vida muy absurdo, me gusta la física, no sé mucho, pero me gusta. Pero encontraba muy absurdo esta de como la maqueta de Plumavit, que está el sol con Plumavit y los planetas. Ajá, Porque sí. no te permite dimensionar lo increíble. En cambio, si tú pones en internet, por ejemplo, hay una página que te muestra la distancia en píxeles de la Tierra y la Luna, y es una cosa así como que tenéis que seguir 3 pantallazos para llegar. Y entonces eso es imposible hacerlo con una maqueta, pero con un computador tú puedes decir como, oh, sí, como, esto es realmente increíble y te Ujú. empieza a volar la cabeza. Y no, eso no te va a enseñar a solucionar una ecuación física, pero te va a interesar para decir, wow, loco, esto es así, no lo imaginaba. Mm. Creo que las tecnologías innovadoras nos pueden servir para eso,
para dejar nuestra cabeza volando y decir, ya, ahora sí quiero hacer la otra parte que irremediablemente es medio fome. Que claro, igual las circunstancias y las situaciones son distintas, por lo menos estudiantes de 50 años atrás, su ambiente cultural y todo lo que le rodeaba era de una manera. Ahora actualmente, jóvenes, chamos, igual, todo está al alcance de la mano, el teléfono, y es fácil el hecho de que las bases, que son lo más importante, que con lo que uno parte, que por X, Y o Z, Sí, sí. siempre se necesita saber. Eh, Actualmente, digo yo como experiencia propia como joven y chamo, es más fácil no interesarse. Y claro, la innovación, la tecnología y todas esas cosas, por lo menos lo que tú me estabas comentando de este ejemplo del sistema planetario, claro, sirva como para enganchar así y que te llame la atención y te motive a por qué no, hasta innovar como joven. Continuando brevemente. A ver, aquí, importante. ¿Cómo involucras, cómo involucra a la comunidad y a las familias en el proceso educativo de las artes musicales? Eh, Creo que la primera manera de involucrar a la comunidad es que vean el resultado. Que una vez que ellos ven el resultado, uno puede involucrarlos de manera más activa. Creo que es difícil involucrar a la gente realmente sin haber mostrado algo antes. Entonces creo que la primera parte del trabajo se hace solo. Cuando un primer trabajo es potente porque tiene calidad, como hablábamos hace un ratito, creo que la comunidad empieza a abrirse solita. Luego creo que uno tiene que respetar los niveles de participación. Ujú. La comunidad además es todo, son los espectadores, son los oyentes, son... Y claro, obviamente hay una comunidad directa que son los papás, las mamás sobre todo. Eh, y creo que ahí el segundo punto, que no tiene que ver necesariamente con lo musical, podría ser en cualquier área, creo que el segundo punto es que entiendan que esto es colectivo. Bueno, es una de las cosas lindas de la música, suele ser colectiva. Entonces, claro, que yo ya, como vi un resultado y como vi que hay mucha gente esforzándose para que ese resultado sea bello, no voy a ir a cuidar a mi hijo, sino que voy a ir para apoyar a un grupo de personas. Mm. Creo que la mayor manera de involucrar a las personas en un trabajo artístico es que entiendan lo colectivo. Y eso solo se hace mostrando un resultado colectivo. Súper, súper. Y luego pidiendo frontalmente, ¿sí? Quién quiere participar y respetando quienes sí quieren y quienes van a tener un grado de participación menor, porque eso es natural en cualquier grupo de personas. Claro. En base a todo lo que me has comentado en esta breve entrevista, ¿qué recomendaciones les darías a otros educadores que desean mejorar su manera de cómo llegar, a hacerle llegar el mensaje a los jóvenes? No sé, no sé si me siento tan capacitado para recomendar a un colega el cómo hacerlo. Eh, Pero lo que te ha servido y que creo que ya lo has me, comentado. me hace sentido, claro, que en el fondo recalcar ciertos tópicos, ¿no? La Sí. honestidad, el trabajo colectivo, la excelencia en ese trabajo artístico, eh, y uno ser lo que dice ser. Mm. Ser honesto cuando está bien, ser honesto cuando está mal. Eh, Dar herramientas claras cuando algo está mal. La persona que te enseña y te dice, eso está mal, no sirve. La persona que te enseña a reconocer elementos que no están del todo bien, es mejor. Un ejemplo así, como uno toca un instrumento y no suena del todo bien. Si tú dices, eso está mal, no ayudas a la persona. Mm. Si tú le dices, esas dos notas están desafinadas, por ahí empieza a ayudar más. Pero luego también tienes que decirle cómo está bien y después uno hace un camino para decirle cómo llegar al punto donde está bien. Ya. La honestidad, la excelencia, el cariño genuino con las personas con las que estás trabajando, que a veces es difícil porque no siempre se puede. Y ser capaz de entregar los pasos para llegar de un punto X a un punto que uno dice esto debería ser.
Creo que es lo que uno tiene que preocuparse, pero no sé si hay alguien que no lo tenga tan claro como para dar un consejo. Eh, es más como relatar la experiencia que a mí me ha funcionado. Yo creo que... em, para terminar, para concluir, don Gorky, en el futuro de la educación musical, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la educación eh, en las distintas áreas, pero siendo más específico en la música, para los niños y adolescentes? Eh, ¿Y qué cambios o tendencias anticipas en este campo en los próximos años? Eh, En Chile está rudo porque se dan menos horas. Chile tiene un formato educativo que no es casual y que no estoy por una postura mía en particular. Entonces, como existen montones de documentos, a cierto elemento como de este mundo donde vivimos da directrices de cómo debería ser la educación en distintos lugares del mundo. Latinoamérica tiene mucha injerencia en el Fondo Monetario, o sea, no, el Banco Latinoamericano y distintos organismos que velan en el fondo como por el desarrollo de los países. Por eso yo no lo estoy diciendo como algo malo, esto podría sonar con un sesgo muy grande, pero que esto es real, ¿cachai? Y no es porque esta persona sea muy mala, yo puedo tener mi opinión y cualquier persona puede tener su opinión al respecto, sino que hace mucho sentido que los desarrollos económicos tengan que ver desde la educación. En este modelo de capital, ese desarrollo económico necesita capital humano. ¿Cachai? Y Latinoamérica, que tiene elementos que tienen que ver más bien con ser exportadores, con ser técnicos, con ser manufactureros, y no con elementos de desarrollo industrial, o de desarrollo cultural, o de desarrollo de innovaciones tecnológicas justamente, requieren muy poco de la música en realidad, requieren muy poco de cualquier elemento artístico. ¿No? Eso hace primero que sea muy extraño esto de tener 45 minutos a la semana de música en un colegio, porque no es mucho lo que se alcanza a hacer, y segundo porque pareciera estar ahí porque es más malo decir que no esté. Eh, Está como a medias, es un ratito, es con gente no muy especializada, es con colegios donde la menor cantidad de recursos se destinan al área artística, que las áreas de desarrollo artísticos, intelectuales y emocionales humanos deberían ser gigantescas en un colegio, tal como las técnicas, pero no lo son. No solo la música, ¿no? Todo el arte, la filosofía, la historia. Eh, Creo que en ese sentido se ve mal. Se ve mal, se van quitando horas, se va haciendo elección entre un arte y otra, cuando tienen conceptos y parámetros totalmente distintos. Creo que no tiene un buen aspecto y creo que la única manera de revertir eso es eh, que en algún punto las discusiones pedagógicas se abran en los grandes organismos chilenos que se dedican a generar mallas curriculares. Los profesores pueden seguir haciendo un esfuerzo gigantesco, pero es medio de Quijote ir contra los molinos de viento si no hay claridades que tienen que ver con directrices de un ministerio, ¿cachai? Con directrices nacionales completas. Entonces, claro, todo lo demás que hablamos se supedita un poquito a eso, a que existan estos proyectos independientes que también son los primeros que mueren cuando hay pocos recursos. Entonces, por ahí muy bien no se ve. En la otra parte decía, cambios o tendencias, yo creo que va por ahí. Yo creo que la tecnología está implementada hace rato, que no va a haber un cambio más grande que eso, que lo que ya tenemos hoy día, por lo menos en lo cercano. Lo que sí puede haber un cambio es que las siguientes generaciones de profesores tengan más claridad de cuánto uso le pueden dar a esas tecnologías que los que ya tenemos 40 años para arriba. Digamos. Los profesores que vienen saliendo los últimos 5 años de la universidad tienen herramientas así incalculables tecnológicas y son nativos también tecnológicos, entonces por ahí puede haber un cambio como de formato. Súper. Y para concluir y terminar, eh, pregunta fuera de lo que yo tenía presupuestado. Eh, por mera curiosidad, en este ámbito de la música, este grupo especializado en la música, ¿podrías mencionar a
con tus pares, con los que compartes, profesores, compañeros de trabajo, hacer mención, ¿no? a tu grupo con el que tú te relaciones. No, no, hazme de nuevo la pregunta. Sí, la pregunta es, ¿podrías mencionar a compañeros o A pares, personas que... a personas que tienen el mismo interés y son, en este caso, profesores, educadores, directores? O sea, mira, así como colegas cercanos, porque hay gente que a mí me vuela la cabeza, más allá que siento que hay cosas que no se pueden aplicar tanto acá. Entonces me voy a ir como a las personas que a mí me gusta leer para entender ciertas cosas. Yo creo que Paulo Freire, creo que Maturana en Chile son personas que tienen un rollo pero gigantesco pedagógico desde otros áreas. Luego está mi equipo de trabajo en la academia, en el que está el profesor David Naranjo, que es increíble, el profesor Nicolás Bustos, que fue un ex estudiante de acá, que son gente que ha venido desde la música a la pedagogía, pero que están haciendo hoy por hoy un trabajo que harían en un colegio y que lo hacen muy bien y que tienen todos estos parámetros porque estos parámetros en la academia los hemos construido juntos. Eh, Tratamos todos de que sea una propuesta de parte del grueso de profesores. Obviamente hay gente que viene de distintos lugares, con distintas edades y lo va adoptando de distintas maneras. En el colegio donde trabajo, por ejemplo, trabajo con la profesora Nadia Cancino, que también, misma área, es una seca de la musicología, es una seca de la música antigua y es una seca de estas mismas relaciones pedagógicas de las que hemos hablado todo el rato. Eh, y es gente en general que tiene muchas ganas de hacer esto, como no somos profes porque... Claro, existe como una vocación dentro Sí, y de... mira, más que vocación, yo creo que la palabra vocación es medio rara, a mí en lo personal. Sí. Lo que existe es un sentido profundo por entender que esto es un trabajo importante y que nos gusta y que puede generar relaciones humanas importantes y que puede generar cambios a futuro en la manera de que las personas, que no necesariamente van a ser músicos, conciban sus otras realidades posteriores. ¿Cachai? Entonces, es una manera de que la persona que va a estudiar otras áreas y otras disciplinas no olvide que tuvo un trabajo colectivo y que el colectivo es muy importante, no olvide que los resultados son importantes, no olvide que con un esfuerzo un poquito mayor uno puede llegar a otro punto, que ese punto puede beneficiar a un montón de personas. Eh, yo creo que esos elementos perduran más que vayan a ser músicos o no, y todo este grupo de personas de los que yo te hablaba, así como mis compañeros de universidad, y yo tengo gente que trabaja de manera increíble, que somos compañeros, eh, hacen cambios súper significativos, no sé si en la vida de alguien, pero sí en el inconsciente y en la imagen que uno puede después recordar a raíz del trabajo que vivió cuando estaba en un grupo de música, en una estudiantina, en una orquesta o en una banda de rock. Excelente, Jorge. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por compartir esta entrevista con mi persona. Cuando quiera. Y eso.